Pueblo del Señor, vamos a ver este video atentamente. Por favor, esté atento a este video. Te sorprenderá. Vamos allá. ¿Estás preparado para los tiempos finales? Imagina un mundo donde la persecución a los cristianos alcanza niveles nunca vistos. ¿Sabías que Jesús nos advirtió sobre esto hace más de 2000 años? Pero aquí está la polémica. ¿Y si ya estamos viviendo esa realidad ahora? En este video revelaremos verdades sorprendentes sobre los últimos días que desafiarán todo lo que creías. Podrías ser uno de los elegidos para enfrentar la mayor prueba de fe de la historia. No te lo pierdas. Y al final haremos una poderosa oración juntos. Vamos, esto está causando un gran revuelo. Nos dirigimos hacia una era donde la Biblia será prohibida. ¿Será que pronto será un delito predicar el Evangelio? Nos estamos acercando a un tiempo en el que el cristianismo será ilegal y todos los creyentes serán informados de que es ilegal creer, actuar o incluso hablar sobre la Biblia, la preciada palabra de Dios. Quisiera ofrecer una perspectiva bíblica sobre un tema particularmente urgente. El Congreso americano acaba de aprobar un proyecto de ley, el HR 690. Este proyecto fue introducido para combatir el antisemitismo en Estados Unidos, pero incluyeron una cláusula que ahora hace ilegal afirmar que los fariseos mataron a Jesús. Esto, obviamente, sería una negación de la Biblia. El Washington Post informó lo siguiente. La representante Marjorie Taylor Greene, republicana de Georgia, dijo que se oponía al proyecto porque estaba preocupada de que pudiera ser utilizado para perseguir a cristianos que afirman que los judíos mataron a Jesús, una creencia que muchos judíos consideran un estereotipo antisemita. El antisemitismo está mal, escribió ella en X el miércoles, añadiendo que no votaría a favor de la ley, porque podría condenar a los cristianos por antisemitismo por creer en el Evangelio, que dice que Jesús fue entregado a Herodes para ser crucificado por los judíos. Ahora hay muchas reacciones sobre este proyecto de ley, mucho ruido por ahí. En un campo encontrarás una interpretación y en otro campo encontrarás otra. Algunos exagerarán, otros criticarán y algunos aceptarán. Sin duda, habrá división siempre que se proponga algo así. Pero, como cristianos, ¿qué debemos pensar? Bueno, en la historia de la Iglesia primitiva, el Imperio Romano, particularmente bajo el gobierno de Nerón, había una aceptación en la sociedad de aquellos días para que los cristianos fueran perseguidos e incluso martirizados. ¿Será que un tiempo así puede regresar? Tenemos que recordar que cuando Jesucristo estuvo en la tierra, Él pasó por persecución, sufrió, el mundo lo rechazó, los líderes religiosos conspiraron contra Él y lo crucificaron. Lo crucificaron porque Él estaba en el mundo, pero no era del mundo. Sabiendo todo esto, debemos sorprendernos si un día nos pasa lo mismo a nosotros, los seguidores de Cristo. No se equivoquen, la profecía bíblica nos dice que un tiempo de persecución está viniendo en los últimos días. El mismo Jesús nos advirtió diciendo, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. Por lo tanto, este mensaje no es para alarmarlos o asustarlos, sino solo para resaltar la validez de las Escrituras. Si lo que la Biblia dice que sucederá está realmente ocurriendo, entonces, ¿por qué debemos tener miedo o alarmarnos? La traducción ampliada de Salmos 34:19 dice: muchas dificultades y circunstancias desconcertantes confrontan al justo, pero el Señor lo libra de todas ellas. Este es realmente un pasaje notable de las Escrituras y uno que a menudo es pasado por alto. Como cristianos, no se nos prometió una vida libre de dificultades. No se nos prometió una vida sin problemas. Al contrario, Dios prometió ser nuestro rescate. Ahora, las dificultades y los problemas en la vida pueden venir de muchas formas. Y mientras estemos viviendo en este mundo, los problemas y dificultades son simplemente parte de la vida. Yo diría incluso que esto es aún más cierto si eres cristiano, porque Jesús dijo en Juan 15:18-21, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si ustedes pertenecieran al mundo, Él los amaría como si fueran suyos. Pero ustedes no pertenecen al mundo,
Yo los he escogido para que salgan del mundo, por eso el mundo los odia. Recuerden lo que les dije, ningún siervo es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si obedecieron mi palabra, también obedecerán la de ustedes. Les harán todo esto por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Ahora, la cuestión para nosotros es, ¿cómo lidiamos con el odio del mundo? ¿Cómo enfrentamos la persecución del mundo? Bueno, tengo un pasaje de las Escrituras que puede ayudar en esta área. En 1 Pedro 4, 13, 16, dice: alégrense en la medida en que participan en los sufrimientos de Cristo, para que también, cuando su gloria sea revelada, ustedes se llenen de alegría. Si son insultados por causa del nombre de Cristo, bienaventurados son, porque el Espíritu de la gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Si sufren, no debe ser como asesino, ladrón u otro tipo de criminal, o incluso como entrometido. Sin embargo, si sufren como cristianos, no se avergüencen, sino alaben a Dios por llevar ese nombre. Cuando sufres por ser cristiano, cuando sufres por tu fe en el Señor, sé fortalecido por la palabra de Dios. Pues la Biblia dice que eres bendecido, porque el Espíritu de la gloria y de Dios reposa sobre ti. Por lo tanto, permíteme animarte y decirte que, si enfrentas dificultades por ser cristiano, eres bendecido. Porque al participar en los sufrimientos por causa de Cristo, te regocijarás en gloria cuando el Señor regrese. Serás recompensado por tu fidelidad. Y si enfrentas las dificultades de la vida, si encuentras las muchas aflicciones que todos enfrentamos en la vida, tenemos una promesa a la cual aferrarnos. Muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor lo libra de todas ellas. Independientemente del tipo de problema que enfrentes o de la forma que tome, mientras estés en el Señor, vencerás. Ahora, hay otras voces surgiendo que dicen que, debido a lo que estamos viendo hoy, por todo lo que está ocurriendo en el escenario mundial, no estamos más en la 11ª hora, sino que estamos justo en la puerta. Y los eventos descritos en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17 están a punto de suceder. Como dice la Biblia, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un mandato, con la voz del arcángel y con el toque de la trompeta de Dios. Primero, los creyentes que murieron resucitarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún estemos vivos y permanezcamos en la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Además, también hay un tercer grupo de personas que dicen que estamos entrando en el período de la tribulación, donde la persecución a los cristianos aumentará a nuevos niveles, el anticristo será revelado y la ira de Dios será derramada sobre la tierra. Todos estos escenarios potenciales son difíciles de procesar para muchos creyentes. ¿Estamos realmente a punto de entrar en una batalla de magnitud apocalíptica? Estamos literalmente a momentos del arrebatamiento que Jesús mencionó en Mateo 24, 40, 41, donde la Biblia dice: 2 hombres estarán en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo con un molino manual, una será llevada y la otra será dejada. Todos estos mensajes, todas estas posibilidades, y nadie tiene una respuesta clara sobre lo que está sucediendo, excepto Dios en el cielo. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿La vida continúa como de costumbre? ¿Dejamos de trabajar y comenzamos a ayunar y orar todos los días esperando el regreso de Dios? ¿Qué debemos hacer? En los últimos días hemos recibido cientos de correos electrónicos con preguntas como: estoy viendo todo lo que está sucediendo en el mundo. ¿Cómo puedo superar mi miedo sobre los tiempos en que vivimos? Otra pregunta fue: ¿los cristianos deben preocuparse por el fin de los tiempos? Y aún otra: ¿debemos preocuparnos por lo que está sucediendo y lo cerca que estamos de ver la profecía bíblica del fin de los tiempos cumplirse? Estas son solo algunas de las preguntas que hemos recibido, pero imagino que hay muchos cristianos por ahí en el mundo que están preocupados, inquietos, ansiosos o incluso tensos respecto a este tiempo presente. Pero antes de continuar, quiero llevarlos de vuelta en el tiempo, hasta cuando Jesucristo anduvo por la tierra.
Un día, él se sentó en el monte de los Olivos y sus 12 discípulos se acercaron a él en privado con una pregunta que les estaba inquietando. Ellos le preguntaron: «Dinos, ¿cuándo sucederán todas estas cosas? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo?». Y en Mateo 24, 4-8, Jesús respondió a sus discípulos con palabras que nos ayudarán en los días de hoy. Él dijo: «Cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán hablar de guerras y rumores de guerras, pero no tengan miedo. Es necesario que tales cosas sucedan, pero aún no es el fin. Nación se levantará contra nación y reino contra reino. Habrá hambres, pestilencias y terremotos en varios lugares. Todo esto será el principio de dolores». Observa atentamente. El primer signo que Jesús destacó en los versículos 4 y 5 fue: cuidado con el engaño. Vendrán muchos mentirosos, muchos farsantes, muchos serán lobos con piel de oveja. El segundo signo de su venida que Jesús mencionó fue: oirán hablar de guerras y rumores de guerras. No es exactamente donde estamos hoy, pero tan pronto como habló de los conflictos que oirán, dijo: no se asusten. Antes de llegar al tercer signo de su venida, Jesús ya había dicho a sus discípulos que no se preocuparan. Jesús nos alertó para no preocuparnos cuando oigamos hablar de disturbios en todo el mundo. Ahora, detente un momento y piensa: ¿no se aplica esto a ti? Hoy en día, hay mucha claridad cuando se observa la profecía bíblica y los eventos actuales, ya que ciertamente estamos viviendo en los últimos días. Es obvio ver que hay inquietud generalizada y disputas entre naciones. Basta con mirar los eventos actuales y verás una escalada en el número de conflictos y guerras, e incluso rumores de guerra en todo el mundo. Con toda la conversación sobre la guerra en los medios, con imágenes perturbadoras circulando en línea, con comentaristas políticos hablando sobre la amenaza de una posible guerra mundial, ¿qué debemos pensar sobre todo esto? Como cristianos, ¿cómo debemos vivir con paz en nuestros corazones, incluso con toda esta agitación en el mundo? Bueno, déjame darte un ejemplo. El fuego es un elemento natural útil. El fuego es necesario para calentar una habitación o una casa. El fuego puede refinar y purificar cosas como el metal y el oro. Pero, igualmente, el fuego puede ser destructivo. El mismo fuego que puede calentar una casa, también puede destruirla. De la misma manera, las dificultades y los conflictos que vemos a nuestro alrededor pueden tener diferentes efectos en nosotros, dependiendo de cómo los enfrentemos. El mismo fuego que puede destruir una casa, el mismo fuego que puede refinar el oro, es el mismo fuego que puede ser una amenaza para la vida. El punto que quiero destacar es que hay caos a nuestro alrededor, hay miedo a nuestro alrededor, hay incertidumbre ahí fuera. Pero el caos en el mundo debe llevarte a buscar paz en Jesucristo. En lugar de preocuparte por la destrucción que está ocurriendo en el mundo, concéntrate en la palabra de Dios y en las promesas de Dios. ¿Estamos viviendo en los últimos días? Sí. ¿Hay un creciente sentido de inestabilidad entre las naciones? Sí. Estamos viendo hambres, pestilencias y terremotos en varios lugares, como se menciona en Mateo 24:7. Sí, lo estamos. Pero, ¿debemos preocuparnos? No. Y aquí está el porqué. Primero, por la palabra de Dios. Segundo, por el historial de Dios. Tercero, por el precioso don del Espíritu Santo. En estos tiempos inciertos no debes preocuparte, porque la palabra de Dios ya nos ha contado el futuro. Sabemos lo que está por venir. Sabemos cómo termina todo. No necesitamos preocuparnos, porque la palabra de Dios nos dice en Lucas 21:28, cuando comiencen a suceder estas cosas, levántense y alcen la cabeza, porque se acerca su redención. Por lo tanto, en lugar de temer, debemos aferrarnos a la fe.
Debemos recordar que, a pesar de las dificultades y los desafíos que enfrentamos, tenemos una esperanza y una promesa en Cristo. Él prometió nunca abandonarnos y estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y esa promesa debe ser nuestro consuelo y nuestra fuerza. Además, tenemos al Espíritu Santo que nos guía y nos conforta. Él nos da paz en medio de las tormentas de la vida. Él nos recuerda las promesas de Dios y nos ayuda a mantener la fe incluso en los momentos más difíciles. Así, cuando vemos el caos a nuestro alrededor, debemos volvernos a Cristo, buscar su paz y confiar en sus promesas. En resumen, la turbulencia en el mundo no debe ser motivo de pánico para nosotros, los cristianos. Por el contrario, debe llevarnos a una mayor dependencia de Dios y una fe más profunda en sus promesas. Como dijo Jesús, debemos levantar nuestras cabezas y mirar al futuro con esperanza, sabiendo que nuestra redención está cerca. No necesitamos preocuparnos porque Mateo 6, 25, 26 dice: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, que no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Y lo que debe darte paz como hijo de Dios es que el historial de Dios es perfecto. Él siempre ha defendido a sus hijos, siempre ha sido fiel y siempre ha rescatado a aquellos que confiaron en Él. En el libro de Génesis, cuando el mundo estaba lleno de maldad y perversidad, Dios mantuvo a Noé y su familia a salvo. Él protegió a aquellos que confiaron en Él. Cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidas, Dios mantuvo a Lot y su familia a salvo. En Éxodo, cuando el ángel de la muerte pasó por la tierra de Egipto, Dios protegió a todos aquellos que confiaron en Él y pusieron sangre en los dinteles de sus puertas. Y cuando los 3 jóvenes hebreos fueron lanzados al horno ardiente, Dios estaba allí con ellos. Por lo tanto, mi punto es que el Dios a quien servimos, Jehová, tiene un extenso historial de protegernos, de guardarnos y de preservar nuestra fe. Por lo tanto, no tenemos nada que temer. Y finalmente, nunca olvides al maravilloso Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos capacita para ser valientes en medio del caos, nos da fuerza ante los problemas. La Biblia, en Romanos 8:26, dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos cómo orar, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este versículo reconoce el papel del Espíritu Santo como nuestro ayudador, especialmente cuando enfrentamos momentos de debilidad o incertidumbre. A veces, podemos tener dificultades para articular nuestras oraciones o incluso discernir por qué debemos orar. El Espíritu Santo se coloca a nuestro lado en esos momentos, intercediendo por nosotros con gemidos profundos que superan el lenguaje humano. Él es nuestra fuerza y nuestro consuelo, nuestro guía y nuestro intercesor. Entonces, recuerda, incluso en tiempos de caos y confusión, tenemos la promesa de que Dios está con nosotros. Él nos sostiene, nos guía y nos protege. Podemos encontrar paz y seguridad en Él, sabiendo que, independientemente de las circunstancias a nuestro alrededor, Él tiene un plan y un propósito para nuestras vidas. Y con esta confianza, podemos seguir adelante con valor y fe, sabiendo que nuestro Dios es fiel y siempre está a nuestro lado. Querido Padre Celestial, nos reunimos delante de ti, reconociendo tu soberanía y poder sobre todas las cosas. Señor, en medio de estos tiempos turbulentos e inciertos, buscamos tu rostro y clamamos por tu Espíritu Santo para que nos guíe y fortalezca. Padre, así como en los días de Noé, Lot y los 3 jóvenes en el horno, te pedimos protección. Guárdanos, Señor, de toda persecución y adversidad. Que tu Espíritu Santo nos llene de valentía y audacia para mantenernos firmes en nuestra fe, incluso ante las mayores pruebas. Señor Jesús, tú nos advertiste que seríamos odiados y perseguidos por causa de tu nombre.
Danos, oh Dios, la gracia de soportar estas tribulaciones con alegría y esperanza, sabiendo que tu gloria será revelada en nosotros. Que podamos ser un testimonio vivo de tu amor y poder para el mundo que nos rodea. Espíritu Santo, intercede por nosotros con gemidos indescriptibles cuando no sepamos qué orar. Que tu presencia nos fortalezca, nos consuele y nos guíe en cada paso que demos. Que seamos llenos de tu paz que sobrepasa todo entendimiento, incluso en medio del caos. Padre, pedimos que continúes cumpliendo tus promesas en nuestras vidas. Como está escrito en tu palabra, muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor lo libra de todas ellas. Confiamos en ti, Señor, y entregamos nuestras vidas en tus manos. En los momentos de debilidad, que tu fuerza se perfeccione en nosotros. En los momentos de miedo, que tu valentía nos envuelva. Y en los momentos de duda, que tu fe inquebrantable nos sostenga. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que tú eres fiel y nunca nos abandonas. Que siempre podamos levantar nuestros ojos hacia ti, sabiendo que nuestra redención está cerca. En el poderoso nombre de Jesús, oramos.